Hola, buenas tardes. Es para mí un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Soy la doctora Adriana Vargas, psicóloga clínica del Centro Especializado de Sobrepeso y Obesidad del Hospital Internacional La Católica. Para nosotros es un privilegio poder contar con ustedes el día de hoy y antes de comenzar quisiera comentarles que todos aquellos que estén comentando y que estén interactuando en esta charla del día de hoy van a tener un premio. Al final de la charla vamos a hacer una rifa y ahí ya luego les estaremos indicando. Pero eso sí, va a ser la charla bastante interactiva y eso es lo que quisiera que pudiéramos estar ahí haciendo consultas, preguntando, comentando. Y entonces el día de hoy conforma parte de una trilogía de temas importantísimos que a lo largo de estos 3 lunes estaremos hablando sobre temas relacionados con obesidad, con sobrepeso, prevenciones, dudas y demás situaciones que para todos esto es relevante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar acerca de hambre emocional. Para todos esto es importantísimo y relevante sobre los temas que tengan que ver con la obesidad, el sobrepeso, relaciones importantes con nuestras emociones, así como también la interacción que vamos a tener con nuestras conductas alimenticias. Es importante que tengamos muy en cuenta que la inteligencia emocional va a ir de la mano siempre vinculado sí o sí con nuestra manera en cómo nosotros vamos viendo y vamos percibiendo nuestras conductas alimenticias. Pero primero que todo es importante que tengamos en claro qué es la inteligencia emocional. Es un tema bastante amplio y bastante vasto, no vamos a entrar tan a detalle sobre esto. Sin embargo, tengo que explicar y tengo que mencionar qué va a ser aquello que cómo gestiona la persona sus emociones con las de su entorno, así como también va a venir acá influenciándose y van a ir interviniendo diferentes conceptos, dados como el autoconcepto, el autoimagen, el autocontrol. Y todas estas van a conformar nuestra identidad, en donde está aquí contemplada el autoestima. Y esto va a conformar también nuestra autovaloración, que es inherente, sí o sí, para la manera en cómo nos vamos a proyectar en nuestro entorno, con nuestras personas que estén alrededor y más aún cómo vinculamos en nuestra autorregulación de las emociones. Y esto quiero que se les quede bien grabado y bien presente, porque a la hora de que vamos a entrar en relación con la comida, con la selección de qué cosas voy a comer, en qué tiempos, qué cantidades, va a estar muy influenciado con la autorregulación emocional. Entonces, si yo vengo y pregunto y vengo y comienzo a tocar el tema sobre el significado de la comida como tal, la comida como tal es todo un tema importante, relevante y más aún nos lleva a temas sociales. Entonces, si hablamos del significado de la comida como tal, acá podemos hablar sobre la selección de la comida que va a tener una influencia en significados y significantes sociales. Van a estar acá asociados a símbolos asociados con vocales, como de la identidad cultural, dependiendo del lugar en donde viva. Las culturas, las tradiciones y todos estos entornos son factores exógenos que son importantes a la hora de hacer una selección en qué cosas voy a comer, así como los gustos también. Asimismo, también va a haber una inherente influencia directa relacionada con qué? Con las ideologías, con las religiones, tales como, por ejemplo, cuáles religiones no permiten comer, por ejemplo, cerdo o carne de vaca, ¿verdad? Entonces también ideologías como las personas que son vegetarianas, todo esto va a generar un cambio comportamental que puede ir vinculado también con un sistema de creencias y estructuras cognitivas. Asimismo, el poder social también influye sobre la comida importantemente, sobre reuniones sociales, entornos de ciertos restaurantes, así como también factores exógenos, gráficos, visuales, auditivos y olfativos. Pero sin embargo quiero hacer énfasis en uno de los mayores consecuencias que me pueden generar sobre mi elección a la hora de hacer la alimentación, el entorno y demás, y son las manifestaciones de amor. Entonces aquí quiero que por favor me comenten ahí los que puedan y los que quieran, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les digo comida asociado con el amor? Entonces, quiero que puedan entender tal vez un poquito mejor este aspecto de lo que les estoy hablando, porque donde hablamos de manifestación de amor, la comida es asociada como tal
desde la crianza. Por ejemplo, cuando éramos niños, podemos recordar a nuestras abuelitas, a nuestras madres haciéndonos platillos muy riquísimos, pero ¿por qué? Porque estaban hechos con esa dedicación, con ese amor. Por lo tanto, la depositación afectiva que queda en nuestra psique, ya esto genera una huella anímica y esto queda ya ahí plasmado por siempre. Y entonces también el constructo que nos van haciendo a nivel de estructuras mentales vienen a ser asociadas desde el punto en donde cuando ya estamos grandes recordamos con afecto X comida. Yo puedo dar la mía. Por ejemplo, si yo recuerdo arepas que construía mi abuelita, las hacía y las ejecutaba, entonces voy a hacer un recordatorio con mucho afecto y con mucho cariño. Entonces quisiera ver, tal vez de pronto, si alguno me pudiera dar algún ejemplo. También antes decían que a los hombres se les enamora desde el estómago. Entonces, si se dan cuenta, nos construyen emocionalmente vinculados desde la conducta también. Podemos también hablar que la comida viene a ser asociada desde el placer versus culpa. Sin embargo, acá hay que tener más cuidado debido a que la comida no debe nunca llevar una connotación negativa. El comer no debe ser una sensación o generar una sensación de culpa ni remordimiento. Asimismo, el comer no es pecar. Y desde acá deberíamos de comenzar a generar cambios desde nuestros pensamientos y luego llevarlos a los cambios conductuales, debido a que las dietas no generan nada positivo porque es algo restrictivo. Entonces, la comida ninguna es sinónimo de pecar. La comida no es mala, sencillamente es la autorregulación conductual y emocional de lo que tenemos que ir llevando en equilibrio. Si comenzamos a hablar ahora sí, desde el punto de la definición del tema del hambre emocional, tenemos que entender que el hambre emocional no es un trastorno, más bien es un tipo de alimentación que es desorganizada, y esa es la característica principal. El hambre desorganizada con una vinculación específica en la parte psicológica y conductual. Entonces, por eso es que va a haber cualquier tipo de alimento, puede ser el que sea el correcto para ese momento impulsivo. Asimismo, también tendremos que entender, a veces cuando nos podemos preguntar qué significa entonces si yo estoy comiendo por razones emocionales. Esto en otras ocasiones puede ser tal vez más fácil entenderlo de comer por ansiedad también. Aquí la única estrategia, o al menos la más fácil para identificarse, es el comer sin hambre. Entonces sencillamente estoy comiendo porque sí, y no hay ninguna razón biológica como de hambre real que me esté originando este proceso. Entonces, detrás de todo, lo que existe son sintomatologías emocionales importantes que debemos de visualizar. Y a veces esto no es tan fácil. Sabemos que tenemos 6 emociones básicas, pero sin embargo a veces las ignoramos o las olvidamos o las censuramos. Entonces, dentro de estas, algunas de las emociones que nos pueden generar alguna como desconformidad o incomodidad, podría ser que estemos sintiendo tristeza, enojo, miedo inclusive, o sensaciones estresoras. Entonces estoy bajo muchísimo estrés o sensación de soledad y esto me lleva a comer. Entonces a veces también el comer por sencillamente dejarme llevar por las emociones, por razón emocional, puede ser que comencemos a ver a la alimentación como un tema de recompensa a sí mismo. Entonces a veces la comida la ven y la visualizan como un premio. Desde ahí es importante hacer una acotación en donde los padres de familia o encargados de menores de edad comencemos a generar este cambio conductual en donde no veamos la comida como un premio. Entonces, si te portaste bien o si saliste del doctor bien, te portaste correctamente como yo quiero, vamos a comer a X lugar, ¿verdad? O te doy un chocolate, te doy un helado. El condicionamiento conductual lo podemos generar, mas no con alimentación, porque desde ahí comenzamos a generar un desorden emocional, psíquico, conductual, que luego ya de grande es más complicado y es más complejo reorganizar. El hambre emocional, entonces, como tal, existe, va a generar un mayor riesgo de complicaciones en la salud. Entonces, acá vamos a hablar sobre relaciones de comorbilidades, de procesos de sobrepeso, obesidad, inclusive diabetes o enfermedades cardiovasculares también. ¿Por qué?
porque si me dejo llevar desde la emoción y una parte impulsiva en mí es la que toma la decisión de consumir X alimento, muy posiblemente no exista límite alguno. Y desde ahí comienza a generarse entonces estas enfermedades crónicas. Por dificultades de que todo reside en la autorregulación de las emociones. Y es por esto que quiero y necesito que quede bastante claro que la inteligencia emocional sí o sí es un tema a trabajar y a desarrollarse en todas las personas y en todas las edades. Entonces, el hambre emocional lo confirmamos y reafirmamos que es esas ganas de comer solamente por querer o tener esa necesidad de sentirse mejor. Tratamos de satisfacer algunas necesidades emocionales a través de la comida y comemos en razón de los vacíos emocionales que vamos teniendo. No se puede generalizar, cada historia de vida es diferente y cada persona tendrá sus diferentes factores estresores, factores exógenos que pueden generar un debut de alguna patología o alguna situación de crisis. Sin embargo, el hambre física es algo pensado básico, es una necesidad básica a cumplir de todos los seres vivos. Sin embargo, esto es con un objetivo de ¿qué? De nutrir nuestro cuerpo. Si lo ponemos desde el otro lado, el hambre emocional va a ser sencillamente comer por comer sin objetivo alguno y lo que quieren es hacerse sentir mejor desde como si pudieran comerse en corazoncitos que les den esa tranquilidad a nivel afectivo. Entonces, les voy a dar algunos indicadores en donde el hambre nos habla y esa hambre emocional tiene ciertas frases favoritas en donde a veces las normalizamos o las dejamos pasar. A veces es común escuchar cuando es un fin de semana y sencillamente alguien dice, ay, es viernes, o es fin de semana, me lo merezco, me lo gané, ay, es que me lo debo, o alguna situación de miedo que suceda y entonces nada más dicen, ay, para el susto, ¿verdad? Pues un día de fiesta, en diciembre se da muchísimo, de todas maneras comienzo en enero. Si alguien termina una relación, de pronto, una relación afectiva, y aquí generamos un proceso de duelo importante, es como un cliché que se ha vendido a nivel de películas también y lo podemos visualizar, en donde la persona que termina una relación y está en un duelo, está llorando, se siente triste, se sienta con un tarro enorme de helados o chocolates, ¿verdad? Entonces desde ahí es como para que se mitigue un poco la tristeza, así se me pasa, ¿verdad? Entonces, estas frases, cuando a veces descubrimos que las estamos diciendo, son alertas importantes que puede hacer que a todos en algún momento nos haya sucedido, pero ¿dónde está la alerta? Cuando ya estas frases son las que nos dominan y se normalizan en nuestro día a día. Asimismo, es importante entonces generar una diferencia que quede bien marcada entre hambre física y hambre emocional. Cuando hablamos de hambre física, entonces acá el hambre, la sensación de vacío en el estómago va a ir aumentando de poco a poco. Y cualquier alimento es buena opción, porque tengo hambre, porque mi necesidad básica lo está requiriendo, porque mis niveles de glucosa en sangre se están cayendo y me está comenzando a doler la cabeza, etc. O sea, hay indicadores biológicos. Se elimina después de comer en forma inmediata y no hay presencia de culpa. Cuando comemos no tenemos por qué sentir culpa. Sin embargo, cuando hablamos de hambre emocional, esta es repentina, es súbita, aparece de la nada. Y tenemos un alimento concreto, que es lo que queremos en ese momento, lo tenemos bien pensado. Asimismo, es un hambre persistente, que aunque come y coma, parece que no se va, o si se va, vuelve, pero muy rápido. Y se presentan sentimientos de culpa. Esta sensación, como de un remordimiento, es primordial para poder identificar que estamos en presencia del hambre emocional. Por otro lado, el comer tiene la presencia de una trilogía importante. ¿Y cuál es? La parte de la mezcla entre emociones, pensamientos y acciones. Y es por eso que cuando lleguemos a elegir un alimento específico, va a ser relevante que nosotros tengamos conciencia de esa selección y esa elección, tanto en qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo y qué voy a ejecutar. Cuando digo qué voy a ejecutar, acá tiene que ver los límites que nosotros mismos nos vayamos poniendo. Y ahí es donde estábamos mencionando anteriormente lo de autorregularnos, ¿verdad? Entonces, no es malo comer y podemos comer de todo, sencillamente es comer inteligentemente,
y con ciertas dosificaciones. Entonces ahí es donde la trilogía va a ser relevante. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta y saber bastante claro que los estados emocionales van a influir en forma directa sobre la conducta alimentaria, así como también lo que yo voy a comer, con lo que yo me alimento, puede ser que influya en forma directa también en mis emociones y en mi estado anímico. Cuando queremos y tenemos así como que hambre emocional, es claro que se nos viene a la mente pues específicos alimentos, ya sean frituras, ya sean como comida crujiente, comida dulce, y usualmente son estos tipos de alimentos los que no van a suplir ningún tipo de nutriente, ¿verdad? Y en exceso claramente lo que nos va a generar es una patología. Entonces, el comer en respuesta a nuestras emociones no es un mecanismo fisiológico, sino que más bien es una conducta aprendida a nivel social. Y eso, así como lo logramos aprender en algún momento, lo podemos desaprender. Quiero decir que lo podemos modificar para generar una mejora a nivel de salud integral. Así también, entonces tenemos que ir dejando claro que las causas del hambre emocional pueden ser variadas. Puede ser por aburrimiento, puede ser porque también estoy tan divertida, estoy como con tanta adrenalina encima en una fiesta, que andamos de paseo. Usualmente cuando estamos en diferentes entornos, como que perdemos los límites y nos damos el permiso de excedernos un poco, aunque somos conscientes a veces de hacerlo. No importa, estoy de vacaciones, ya después vuelvo. Y es muy común escuchar a las personas que salen de paseo o que están así como en momentos libres, si salieron a otro país o demás, es como de no importa, acá ya después retomo, ¿verdad? En diciembre, como lo mencioné anteriormente, cuando estamos también ante procesos de duelo, es común que también exista cierta vinculación en el exceso afectivo y entonces el que elige qué comer es mi emoción. Posiblemente la tristeza me conlleva a aspectos importantes para entonces necesitar comer alimentos dulces. Anteriormente también hablábamos de elegir por ansiedad. Algunas personas con sintomatología ansiosa lo que buscan es comer y comer y en otras ocasiones se limitan más bien a no hacerlo. Dentro de lo que me puede influir, ¿verdad?, en comer, va a ser entonces en forma directa las emociones, así como lo venimos diciendo. Entonces, ¿cómo influyen ellas durante el momento de la alimentación? Pues resulta que diferentes investigaciones que se han venido generando van confirmando que nos regulamos. Si regulamos nuestras emociones, estas van a permitir controlar la cantidad, pero también la calidad de los alimentos que vayamos a seleccionar para esta ingesta. Y esto es importante como una estrategia efectiva para poder tener una sana alimentación. Asimismo, entonces existe una diferencia entre hambre física y el hambre emocional. Así como ya lo mencioné, quiero reiterarlo para que quede como algo diferencial, en donde el hambre física siempre va a ser esa sensación de vacío estomacal acompañada como de movimientos gástricos con sonidos. Puede ser es una necesidad biológica. Asimismo puede ser que también estemos mareados, que estemos teniendo indicadores bioquímicos en el organismo, donde ya si me estoy mareando demasiado es que la glucosa está muy caída y me está dando dolor de cabeza, me estoy mareando. Así que cualquier cosa de alimentación va a ser una buena opción. El hambre emocional entonces sencillamente se siente como un antojo y es repentino. Y acá los snacks van a ser esto que me va a generar una sensación reconfortable. Entonces, sí hay que tener ese detalle, ¿verdad? De poder observar más en forma lenta, detallada y minuciosa para conocernos cada uno. Antes de continuar, bueno, hay bastantes comentarios, es importante decir, muchos la están saludando, muchos están diciendo que un excelente tema, que gracias por el espacio. Algunos dicen que es increíble que este tema no se hable en las escuelas, que les parece muy importante. Vanessa nos dice, la comida se usa como recompensa a una buena conducta. ¿Es cierto? Priscila Santamaría nos dice, el chocolate para mí es amor y me los dan como cariño, entonces siempre que los como me siento más feliz como de más.
Vamos a ver, dice Mónica Rojas, todas las fiestas, San Valentín, hasta cuando uno está triste, lo primero que piensa uno es comer sin melancolía, dice, o sin medida. Y por último nos preguntan también, ¿será que las emociones así como pueden generar hambre, también generan el efecto contrario, que no de hambre? Sí, claro que sí. En aspectos como la ansiedad, bueno, a ver, no voy a entrar tan a detalle, tan patológicamente hablando con la ansiedad, pero sí voy a hablar de síntomas. Entonces, la sintomatología ansiosa o depresiva puede hacer que nos lleve a comer muchísimo o a comer nada. Entonces también influye, ¿verdad?, en no tener ganas de comer a veces. Pero hay otras personas, por eso es lo importante en los aspectos y en el área de salud, nada es igual. Puede hacer que seamos hermanas, que hayamos vivido la misma situación, una circunstancia específica, el fallecimiento de alguien, el divorcio de nuestros padres, etcétera, pero cada quien reacciona de maneras distintas. Entonces el cuerpo hace una lectura distinta. Así como algunos quieren comer muchísimo, hay otras personas en las que no necesariamente, pero no comer o comer muchísimo, ahí no está la salud, ahí no hay nada sano. Acuérdense que todo en exceso es patológico y genera una enfermedad. Es importante hacer revisión de qué, de mi inteligencia emocional, de cómo autorregulo mis emociones, de cómo yo puedo expresarlas de forma sana. Pero ¿qué sucede? Así como dijeron ahí, importantísimo que esto se ha hablado, sí, desde la etapa temprana de que del kinder, escuela, colegio, universidad, a nadie nos habla, nadie nos dice cómo debemos de comer, cómo debemos de expresar nuestras emociones, y esto es inteligencia emocional. A mis pacientes cuando vienen a consulta, sea cual sea el motivo de consulta, siempre hago una revisión de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque usualmente no sabemos ni cuáles son las emociones básicas. A ver, se las pregunto, coméntenme ahí, por favor. Son 6 y les estoy dando esa pista, son 6. Había una fábula muy, ahorita que viene la segunda parte, no voy a dar nombres, pero a ver, coméntenme cuáles son las emociones básicas. Porque si no sabemos cuáles son, ¿cómo las voy a identificar? Y más allá, ¿cómo las voy a poder transmitir de una manera asertiva? Entonces, si no las sabemos, ahí queda de tarea esa introspección, el saber decir y preguntarme, hey, pero ¿cómo es que me estoy sintiendo? ¿Pero por qué me estoy pegando un atracón de chocolates? Es cierto, a nivel también de mercadeo, de comercio y demás tradiciones, a nivel de cultura, ahora que mencionaban también el chocolate y el San Valentín, nos hacen sentir que si nos dan comida, nos están dando afecto y nos están dando amor, nos están abrazando con la comida. Si lo hablamos desde el neuromarketing, que ya aquí nos vamos cruzando como hacia otras esferas, pero no deja de ser influenciado por psicología, por salud y por temas específicos de condicionamiento en cuanto al hambre, a la comida y la selección de qué alimentos comer. Hay unas bebidas muy famosas, una empresa que vende felicidad. Y en los anuncios eso es lo que vende, felicidad. Pero entonces, esta empresa sabe cómo llegar a las demás personas a partir de qué? Desde las emociones. Entonces, el saber vincular en forma asertiva cómo intervengo, cómo interactúo, eso es importante. Y está súper bien que uno puede identificarlo. Eso que están haciendo ustedes hoy es algo que no es fácil. Y el poder con valentía uno decir, mira, sí, esto me hace sentir de tal otra forma, son indicadores para uno mismo, para poder saber si tengo que trabajarlos en acompañamiento ya desde un especialista o sencillamente también es importante que sepamos, no tenemos que entrar en crisis para poder venir y acercarnos y atendernos, ¿verdad? También podemos trabajarlo desde la prevención. Entonces no necesitamos que algún paciente llegue a una crisis como para haber trabajado sobre inteligencia emocional, para poder identificar el hambre emocional. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Nos dicen cuáles serían los consejos o medidas a tomar si estamos en una situación de estas. Ok, bueno, se me adelantaron, pero vamos a adelantarlo entonces. Recomendaciones, necesitamos siempre mantener actividad física, de la que sea, de la que ustedes tengan por preferencia. Si bailar, si ir a caminar, tener contacto con la naturaleza. Mantenernos hidratados siempre, siempre va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar en forma racional. Así que nuestro lóbulo frontal tiene que estar bien oxigenado. El cerebro
tiene que estar bailando bien en ese líquido encefalorraquídeo que necesito que esté en un buen nivel. Así que el agua, sí o sí, ocupamos una muy buena hidratación y a veces subestimamos este aspecto, así como también el adecuado descanso, alimentación variada. Me refiero a que, bueno, ya luego la doctora, la nutricionista acá les vendrá a hablar en específico sobre estos aspectos, pero sí es una alimentación adecuada, variada y en buenas raciones, ¿verdad? No es de que solamente como una vez al día y ahí ya, ¿verdad? O seguir este tipo de líneas de dietas que a veces salen a la moda. Ninguna moda es efectiva, ninguna dieta es efectiva. Entonces, desde ahí, cuando entramos en crisis emocional, que yo sé que no, o sea, no es hambre fisiológica, sino es hambre emocional, tenemos que generar ese stop ahí. A ver, estoy en crisis, ahorita no puedo tomar una decisión, así como cuando yo les digo, en forma impulsiva no tomemos decisiones. Si yo estoy enojada, si estoy muy triste o demás, no tomemos ninguna decisión importante o trascendental. Así mismo deberíamos de aplicarlo cuando estoy con una fluctuación emocional, si estoy muy enojada, si estoy muy triste, si estoy con miedo, si estoy muy estresada. Ahora que se da tanto el trabajo desde casa, ¿verdad? Desde la computadora, es mucho más común que estemos trabajando y estemos comiendo algo, que la gente dice estar picando algo. Cuidado ahí, porque entonces ahí también podemos estar comiendo no siendo consciente. Entonces, una de las recomendaciones primordiales es ser consciente de que estoy comiendo, estar disfrutando y estar enfocado en mi comida, porque es muy común también con este día a día tan ajetreado, que estamos almorzando, que estamos comiendo y estamos fijados en la tele o en el celular, y no nos dimos cuenta tan siquiera que se nos acabó el plato y entonces nos levantamos porque no nos sentimos satisfechos y repetimos. Entonces, desde ahí, el centrar nuestras emociones, el poder identificarlas, el poder hacer una actividad física, un buen descanso y pues, también tener una buena y adecuada relación con nuestra salud mental y emocional. Esto es importantísimo, porque a veces preguntarnos qué será lo que me está queriendo decir mi cuerpo o qué es lo que yo no sé decir y lo estoy tapando con comida, eso es importante. No existe como una curita para el alma, y sé que a veces las cicatrices emocionales, nuestra historia clínica, nuestra historia de familia, puede estar ahí hablando de algunos dolores, algunos traumas o algunas situaciones que queramos comunicar y a veces no nos permitimos eso, porque sé que duele y sé que no es fácil admitirlo, pero tenemos que ir revisando esos pequeños aspectos para poder generar cambios en pro de nuestra salud. Si les parece, voy a hablarles acerca de acerca de saciedad y saciación, porque eso es importante también tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de saciedad, va a ser aquel periodo en el cual se mantiene la sensación de satisfacción después de haber comido, hasta que vuelva a aparecer el hambre. Entonces acá existen procesos bioquímicos donde la leptina viene y pues me indica ya no coma más, estamos bien, eso es lo que dice en el organismo. Pero ese va a ser ese periodo mientras tanto estoy llenito y ya luego vuelve a aparecer el hambre. Eso es saciedad. Cuando hablamos de satisfacción o saciación, acá vamos a hablar del bienestar fisiológico y psicológico, ¿verdad? Que la comida me genera al estar ingiriendo. Entonces se come realmente y aquí apetece muchísimo escuchar al cuerpo. Entonces acá hay una sensación fisiológica de plenitud. Y acá se obliga entonces a dejar de comer. Ya el cuerpo dice, ya ahora sí, ya estoy pleno y ya no quiero más. Entonces, eso también es importante pues tenerlo en consideración, ¿verdad? ¿Existe alguna otra pregunta en este momento? Priscila Santa María nos dice, ¿cómo se debe controlar el comer dulces o demás por factores emocionales? ¿Qué se debe decir uno mentalmente? Ok, todos reaccionamos de maneras distintas. Acá estamos hablando de dulce, ¿verdad? Hay muchas personas, tengo una prima que dice que ella es una hormiguita, porque siempre tiene una tendencia hacia lo dulce, ama lo dulce. No es que no comamos dulce, el organismo te va a solicitar algo de azúcar y el azúcar no es malo, pero lo que es malo es el exceso. Entonces, puedes comenzar a trabajar sobre los límites hacia uno mismo, ¿ok? En este caso, Priscila, tenés que trabajar un poco más sobre identificar, bueno, ¿por qué no puedo comer solo una gomita?
o como darte una instrucción. En este caso solamente, bueno, me gustan los chocolates, no me voy a comprar la barra de chocolate que parece como una tabla de madera que es gigante, sino puede ser de los chiquititos, o sea, hay tamaños distintos en el mercado. Entonces, para poder hacer más racional el consumo, no quiere decir que sea restricción por siempre, porque esas dietas no funcionan. Entonces, comencé diciendo que todo lo que sea restrictivo va a ser más llamativo para el cuerpo, porque todo lo que sea, a ver, como una prohibición por naturaleza, voy a desear, ¿verdad? Pues generar y tener acceso. Entonces, la recomendación es tener acceso a ello, no importa que sea dulce, tengo derecho y puedo comer todo lo que yo quiera, pero en dosis pequeñas o más racionales. Entonces, ser consciente de la cantidad de lo que estás comiendo y ponerte límites. Ahora también es importante que si sé que me cuesta un poco poner el límite, tengo que entrar un poco más profundo y entonces como, ¿por qué me cuesta poner límites? Eso se trabaja en consulta. Entonces, sentite en plena confianza de acercarte y consultar y hablar, porque de esto no estás sola. Acá hay muchas situaciones en las que a veces, ¿por qué me cuesta decir no? No sé si a ustedes les pasa, pero he tenido varios pacientes en los que me dicen, no sé por qué, pero a todo le digo sí, y hasta para sí mismos, aunque saben que lo que estén consumiendo puede ser un poco nocivo, ¿verdad? Ahora, por eso te digo, el comer azúcar, el darse el gusto de algún tipo de comida X, no quiere decir que sea negativo. Pero lo que sí puede ser negativo es el exceso, ¿ok? Entonces puedes comprar ciertas opciones y autorregular esas decisiones de esas cantidades. María Elena Jiménez nos dice, en mi caso yo trabajo de noche y cuando llego del trabajo no puedo tener control sobre lo que como principalmente en el desayuno. ¿Me puede brindar alguna técnica para autocontrol? Ok, el desayuno de todas maneras es pues se dice, los nutricionistas lo indican, que es la comida más importante del día. Necesitamos energía para poder abarcar el resto del día. El autocontrol se va trabajando en consulta. Si fuera tan fácil, me encantaría poder darte como una pomada canaria, pero sin embargo, tenemos que comenzar a trabajar y lo que te puedo recomendar es trabajar cuestiones como, no sé si haces actividad física, pero si fuera que no lo haces, te invito a que puedas generar vinculación, no sé, tus gustos, puede ser baile, puede ser inscribirte en un gimnasio o tener la disciplina de salir a caminar todos los días. El trabajar de noche nos genera cambios absolutos en nuestros horarios, tanto de descanso como de la parte de actividad física, ¿verdad? Y los tiempos en familia, tiempos sociales, tiempos de estudio. Al ser un requerimiento distinto, pues vamos a tener que también generar un moldeamiento, vas a tener que estructurar un poco mejor tus horas. Entonces, a manera de recomendación, podrías hacer algo más estructurado para que puedas tener también higiene del sueño, para que puedas hablar también de socialización y tener un aspecto en donde puedas tener tiempo con vos misma. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque si sabemos tener autocontrol, el autocontrol va a ir ligado mucho desde la estructura del día o de qué voy a hacer. Ahora, no estoy mandando a que seamos full cuadrados y estructurados, no, sino es el mantener ese equilibrio. Cuando vas a llegar al desayuno, es tu primer pues toma de ingesta alimenticia y es importante que te alimentes bien. Hay que ver también cómo está esa calidad de alimento, porque si es muchísimo, vos misma te estás identificando que estás comiendo tal vez más de lo que tu cuerpo requiere. Hay que analizar el por qué. ¿Qué será aquello? ¿Por qué te estás dando más de lo que realmente necesitas y lo tenés bien identificado? Pero el autocontrol lo podemos ir marcando pausas a partir de la disciplina. Entonces, por eso te hablaba del ejercicio. Si comienzo a generar y a hacer una disciplina en mi día a día, ok, todos los días voy a entrenar o todos los días voy a caminar 10 minutos, esto es autocontrol sobre mis emociones y mi conducta también, y me estoy poniendo límites. Entonces acá todo va como bien vinculado entre emoción, límite y, muy importante, la vida que se vuelva un estilo saludable. Entonces estamos generando un cambio dentro de nuestra día a día, pero sin ser algo forzoso, ¿verdad? Todo este proceso de generar control, de generar pausas en el día, vieran que eso va a ser algo como promediado, no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Mileni Granado nos dice,
por la actividad de estudiante como de noche y me acuesto inmediatamente. Sé que no está bien, pero ¿cómo puedo forzarme a no ingerir tantas calorías de noche? Ok, los hábitos alimenticios es todo un tema, ¿verdad? Ya como para hablar solo de esto. Pero creo que acá, como lo estábamos vinculando con los hábitos anteriores que estábamos respondiendo a la otra compañera, es importante saber que comer de noche, sí, sí, tenemos que hacer nuestras ingestas y a veces es un mito también que dicen que no coman de noche, que esto engorda y aquello. El cuerpo necesita alimentarse. Más bien, si no le doy alimentación y duro muchísimo tiempo sin comer, pues el metabolismo se me va haciendo un poco más lento, ¿verdad? Pero entonces es el hecho de seleccionar en forma inteligente qué sí tengo que comer y qué cantidades tengo que comer. Entonces, a veces una de las estrategias que se utiliza mucho es, ok, ya cené, bueno, si vienes por temas de estudio, entonces ya tener como previsto cuál va a ser mi cena y si me da todavía más hambre, bueno, no sé, tal vez ya consultar con la Nutri si se puede hacer una ingesta ahí extra de una fruta o una barra. Y una de las técnicas que más se usa es como ir a lavarse los dientes. Eso es como una señal directa al cerebro de que ya casi estoy disponiéndome a ir a dormir. Porque a veces cuando nos genera esos vacíos como, ok, ¿por qué me da tanta ansiedad en la noche? Es donde necesitamos ir cayendo en cuenta cómo estuvo mi día, hacer una revisión emocional y echar para atrás. Eso a veces nos cuesta porque tal vez no hemos tenido un día fácil. Ha sido un día de regaños en el trabajo o mucha tensión en el estudio, ¿verdad? Entonces, una mala nota, una mala noticia, alguna situación o evento que me esté detonando emocionalmente. Y eso es importante que hagamos revisión sobre eso. No todos los días son iguales. Y cuando vamos comiendo a veces en exceso, uno es consciente de cuando estamos comiendo mal o cuando comimos más de la cuenta. Entonces, por ahí, si eso fue esporádicamente por un día, no pasa nada. Lo que sí pasa y es de alarma es cuando normalizamos estos hábitos. Ricardo nos dice, ¿hay medicamentos que ayuden? Más que todo medicamentos para la ansiedad o evitar atracones porque eso pasa mucho en la noche. Bueno, ya lo del tema de medicación y farmacología, eso hay que verlo más a detalle con cada caso, porque sí, efectivamente, el tema de la ansiedad es un temazo que nos viene a influir muchísimo, no solamente en el tema del arte del comer, sino que también en el día a día, en cómo me comporto, en cómo puedo yo llevar a cabo todas las tareas en mis diferentes roles en los cuales yo esté pues expuesto. Entonces, tanto los síntomas depresivos como los síntomas ansiosos, si fueran relevantes, si fueran clínicamente significativos y limitantes, ahí sí ya podemos hacer una referencia específica hacia la psiquiatría para que nos pueda dar suplementación farmacológica. Entonces, desde ahí lo que podríamos es más bien como trabajar primero que todo, ciertas herramientas de afrontamiento para poder bajar y regular esos niveles ansiosos que en su gran mayoría pueden salir sin medicación. Ahora, si a nivel neurobioquímico existe alguna deficiencia de dopamina, serotonina, de ahí es donde viene el coayudante de la medicación, pero sin embargo no es la primera salida. Y ahora bien, para los que se mediquen, en caso pues, hipotético, la medicación tampoco tiene que ser estigmatizada. Es algo que nos viene a coayudar, mas no es la solución absoluta. Una pastillita por sí sola no me da la felicidad ni me da la tranquilidad. Lo que sí es que tengo que trabajar sobre estos mecanismos de afrontamiento. Entonces, todo eso sí se puede trabajar. Los temas de los atracones es otra vez, venimos a confirmar y a reafirmar el tema de los límites que tenemos que tener nosotros a la hora de tomar una decisión, así sea para comer o así sea para tomar una decisión afuera en el trabajo. En cualquier momento tenemos que tener límites con los demás, con nosotros mismos. Doc, ¿por qué la ansiedad me da hambre? Ok, la ansiedad puede generar a nivel físico, digamos, de diferentes emociones y de diferentes aspectos. Van a afectarnos a nivel del cortisol y la serotonina. Estamos hablando ya como neurotransmisores y a lo interno, desde la parte bioquímica del cuerpo. Entonces, esto me va a reflejar en apetito. Entonces, no podemos dejar de lado que tenemos muchísimos aspectos estresores. En el día a día tenemos millones
de aspectos multifactoriales que me pueden incrementar ese cortisol. Y esta hormona del estrés me va a aumentar el hambre. Entonces es muy común, como ahora que les estaba hablando, que teníamos los que están trabajando en casa, los que están teniendo clases virtuales y son tantas y tantas exigencias. Entonces esto incrementa el hambre y me va a promover entonces muy posiblemente la acumulación de grasa en abdomen. Y esto mientras tanto que la serotonina se va a ir regulando ahí el deseo de los alimentos dulces. Entonces, no es de casualidad que aquí en la gran mayoría estén teniendo más necesidad de comer, porque es que ustedes me pueden decir, no es que realmente estoy teniendo hambre física, pero esto está detonado por un hambre emocional en casos de niveles estresores muy altos, así como también la necesidad de que sean alimentos dulces, nada nutritivos, pero que sea dulce. Y a veces también eso es por la necesidad justamente de que la serotonina y la dopamina pues se me vaya a ir regulando, ¿verdad? Entonces es claro que la ansiedad va a estar influenciada por los niveles de estrés y el cortisol en sangre es el rey en este caso, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones y ya como para ir haciendo un cierre, podemos entonces indicar que la relación entre emociones y comida, por favor, sí déjesela bien presente. No es que puedo comer así solo por comer o de manera impulsiva, es que la recomendación es esa, tener esa conciencia en esa selección inteligente de la comida, así como de también la cantidad, más no que creamos que la comida es un pecado, o es que no, yo no puedo comer tal cosa porque X y Y cosa. O sea, a ver, los pensamientos tienen muchísimo poder sobre nuestras acciones y esto es algo que va vinculante, ¿verdad? Entonces, identificar nuestras emociones para ser expresadas asertivamente, esto es importantísimo. El reestructurar nuestros pensamientos, a veces nos han venido dejando historias por ejemplo, tal vez algún comentario doloroso que nos hicieran de infancia, entonces por eso alguna persona se limita en no comer algo o le genera una crisis el recordar tal evento y por eso más bien como, ¿verdad? Puede ser una manera de poner una barrera con mi entorno y eso es muy doloroso. Entonces el poder reestructurar pensamientos, acciones y emociones es lo que nos conlleva al día de hoy del poder externar este tema tan importante. También el construir una nueva identidad y por eso es importante no obsesionarse con el peso. Acá el peso no interesa, acá lo que interesa es buscar salud en forma integral. El exceso de control, a ver, cuando tenemos demasiado exceso de mantener todo muy cuadrado, esto más bien me va a generar un descontrol y me va a generar crisis. Y adivinen, entonces es ahí donde todo cae. Por eso es que ninguna dieta es satisfactoriamente brillante, porque no es sostenible en el tiempo. Y entonces, más que todo lo que vamos a tener que hablar acá es de objetivos, porque las metas, vieras que cuando hablamos de metas, esto nos restringe la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de meta nos podemos ir asociando un toque más a la frustración. Cuando yo digo, esto es una exclusión dual, si alcanzo X pérdida de peso, soy muy feliz, pero si no la logré alcanzar, me encuentro muy triste y me comienzo a tirar duramente, ¿verdad? Y me comienzo a frustrar. Entonces, desde ahí lo que recomiendo es hablar de objetivo a largo, mediano y a corto plazo. ¿Más preguntas tenemos? Tenemos una, nos dicen, ¿me puede comentar más del centro especializado en obesidad y sobrepeso que tiene Sí, claro que sí, gracias. Eso es importantísimo porque para el Hospital Internacional, la Católica, es importante y relevante el tema de la obesidad y el sobrepeso. Es pensado justamente para brindar en forma integral salud. Está compuesto por un médico internista, enfermera, así como nutricionista clínica y psicóloga clínica, en donde podemos brindar el acompañamiento en forma integral, siendo el paciente nuestro centro, y ese acompañamiento va de principio a fin. Entonces, vamos a poner los números de teléfono en donde pueden entrar y contactar vía WhatsApp para que entonces puedan consultar si quisieran valoraciones y así la compañera también les pueda explicar a más a detalle cómo son nuestras atenciones, pero sí es el centro más personalizado en donde vamos a brindar ese apoyo y acompañamiento sin perjuicios, sin juicios de valor, de una manera muy profesional, empática y humana, con todo el respeto hacia el paciente.
Sí, es importante que también nos encontramos entonces ubicados en Hospital Internacional La Católica en Calle Blancos, pero de igual forma los números de teléfono van a quedar ahí porque es a nivel de pues, país que vamos a tener acceso y ahí las compañeras estarían en contacto para los que estén interesados en sacar citas. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ver, el número de teléfono al que se pueden comunicar es el 2246-3000 o al 8830-6765. Y bueno, ya últimos comentarios, realmente les ponen por acá que les encantó el tema, una excelente profesional. Y ya para ir cerrando, el sorteo lo ganó Vanessa Umaña. Igual vamos a estar posteando como el video donde se hizo la rifa. Okay. Y ella fue la ganadora. Ok, Vanessa, entonces felicidades. Igual nos puede escribir y nosotros nos ponemos en contacto con ella. Correcto, entonces Vanessa, te ganaste una infusión de vitamina C y complejo B. Los compañeros del hospital se van a identificar bien cuando te llamen y para que coordinen cuándo puedas venir a hacer efectivo entonces tu premio. Para mí un gusto, un placer haber podido estar compartiendo un ratito esta tarde con ustedes. Sigan comentando, sigan preguntando y ahí podemos estar en contacto. Estamos anuentes y deseosos de poder colaborarles a todos en pro de un cambio en la salud. Y entonces, permítanos unirnos al camino de su transformación que comienza hoy. Con nosotros, el Centro Especializado de Obesidad y Sobrepeso del Hospital Internacional La Católica. Muchas gracias.